Esto es Cabildeo Digital. Candidatos, con Amalia Pando y Cacho Herrera. Hola amigos del planeta, bienvenidos al programa Candidatos, este programa dedicado exclusivamente a personajes, a políticos bolivianos que buscan aspirar a la presidencia en 2025. En esta oportunidad nos encontramos junto con Amalia Pando, con Branko Marinković, ese empresario cruceño. Ha sido ministro de Estado, ha sido presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y es una figura importante en nuestro país. Branko, bienvenido, gracias por asistir a esta entrevista. Buen día, Cacho, muchísimas gracias. Buen día, Amalia, muchas gracias por la invitación y bueno, a órdenes a responder lo que quieran. Bueno, en primer lugar, queremos de alguna manera dilucidar, Branko, este tema de las tierras, esta gran cantidad de tierras en el departamento de Santa Cruz, dotadas en el tiempo del gobierno transitorio de la expresidenta Yanine Áñez, pero luego revertidas en el actual gobierno. ¿Cómo es esto, Branko? ¿Cómo es que logró hacerse de una gran cantidad de tierras en el oriente de nuestro país? A ver, primero, esto nunca ha sido dotación, son tierras que compró todavía mi padre. Mi padre llegó a Huarayo, Cacho, en el año 61 probablemente. Demoraba días a caballo para llegar allá porque hacía aceite de cusi, empezó a hacer aceite de palma. La familia como familia compró las tierras, nunca nos han dotado un solo metro, que eso me gustaría que la gente en Bolivia sepa. Yo nunca he tenido una dotación, todo ha sido comprado con deudas bancarias y trabajado. Y la mayoría de los títulos, en especial lo de Huarayo, son títulos de los años 50 y 60, antes de que exista la famosa área forestal de Huarayo, antes de las TCO, antes de todo. Mi familia trabajaba allá. Yo ni había nacido cuando mis padres ya estaban en Huarayo. Mi padre... Perdón. Entonces estamos hablando de que Laguna Corazón no es una dotación, es un... Nunca fue una dotación. Nunca fue una dotación. La empresa se llama Agropecuaria Laguna Corazón, que tenía 3 propiedades y nunca fueron dotaciones, siempre fueron tierras compradas, Cacho. O sea, la verdad que todas tenían título hasta que Goni hace la ley INRA y de pronto quedamos todos sin título y empieza este gran saneamiento que llamaron, que para mí ha sido un arma de extorsión del gobierno y de todos los gobiernos en el tema de la reforma agraria en Bolivia. Nunca ha sido un tema limpio ni transparente. Y obviamente cuando llegue el gobierno del MAS, salió a ser un rival político, esto lo hacen una causa de Estado de que a nosotros como familia se nos dotó. Las tierras de Huarayo, para empezar, Amalia, Cacho, cuando muere mi padre en el año 2002, eso lo heredan mis hermanas. Yo ni siquiera soy dueño de eso, no tengo nada que ver en ese tema, pero las voy a defender, son mis hermanas, es mi familia y es una familia que siempre ha trabajado. Pero como te digo, asumimos créditos bancarios como familia, se han pagado los créditos, se trabajan las tierras y cumplen toda la función económica y social. Lo que tiene que entender, digamos, el país es que en el tema agro y ganadería en Santa Cruz, obviamente las exenciones son grandes, por eso es que se produce tanto en Santa Cruz. Sino aplicar tecnología, aplicar nuevas modalidades de siembra, de crianza de animales, no serían posibles en la pequeña propiedad por los costos que tiene la aplicación de la tecnología para ser competitivos a nivel mundial, porque lamentablemente hay que ser competitivos. Vivimos en un mercado global y si no somos competitivos es bien difícil de que avancemos. El agro hoy en Santa Cruz significa una gran parte del PIB a nivel nacional, exporta, genera muchísimos empleos, que es lo que hemos hecho siempre como familia. Nosotros incursionamos en el agro a raíz de querer traspasar la tecnología a los agricultores que nosotros financiamos como industria, porque tenéis que traspasar. Branko. Eso no está en discusión. Está en discusión, me parece, otro tema. Usted asume el Ministerio de Economía con la presidenta Yanine Áñez y de manera muy rápida el INRA,
que tenía nuevos funcionarios, le facilita y le aprueba todos sus papeles que habían sido cuestionados, como usted dice, en el gobierno de Evo Morales. O sea, la propiedad de sentido estaba en discusión, estaba en los tribunales, etcétera. Bueno, esta es mi gata, le presento. La estoy viendo. Sí, y de repente, pues aquí hay un abuso de poder, parece, de parte suya, porque cambian las personas del INRA y los nuevos funcionarios le dan toda la razón y le entregan los papeles, en fin. Eso... Bueno, para empezar, no ha habido nunca un abuso de poder, yo no pedí que se haga eso. Lo que hicieron los funcionarios nuevos del INRA fue lo correcto, que ya había 2 veces había ganado en el Tribunal Constitucional y había sentencia del Tribunal Constitucional que daba la razón a la familia. No es esto un tema que yo abusé, sino hicieron lo correcto. Esto no se trata de abuso de poder, sino hacer lo correcto, a diferencia de lo que ha hecho el gobierno del MAS, de nunca hacer lo correcto y querer hacer de mí una persona que no tiene derechos. Sin embargo, el INRA, en todos estos años, y vayamos hacia atrás, ha dado tierras en frontera de extranjeros. Hay algunos que tienen hasta 100.000 hectáreas, Amalia, divididas, si quieres, en 20 propiedades a 20 nombres. Nosotros nunca escondimos nada, lo hicimos como familia, como empresa, y se dijo esto es, y dejamos las cosas transparentes. Nunca pusimos que no, que tengo esta de 4.000, esta de 2.000, esta de 3.000, como tiene la gran mayoría, para salvar, como dicen, la legalidad. La legalidad era, si antes de la ley podías tener más de 5.000 hectáreas, entonces hagámoslo transparente y claro, como siempre lo hemos hecho, Amalia. Branco, pero resulta que solo el INRA del gobierno de Jeanine Áñez, cuando usted era ministro de Economía, no antes ni después, sino justo en ese momento, el INRA le da los papelitos, 33.000 hectáreas. Amalia, es que han hecho lo correcto en el INRA. Ahora que el INRA de Evo Morales o de Luis Arce no lo quiera hacer, eso es distinto, eso es político. Yo te digo, se hizo lo correcto porque estas propiedades tuvieron títulos en su momento que durante las gestiones de Goni, que nosotros nunca nos preocupamos, asumimos que el saneamiento iba a ir corriendo y se iba a hacer, que demoró cuántos años, que hasta ahora se termina, ya llevamos más de 20 años en ese tema, Amalia, que no se acabe el tema del saneamiento. Ahora nosotros, como te digo, las hemos hecho las cosas correctas. Que se hizo en este momento, sí, porque hubieron funcionarios que no actuaron políticamente, así como muchos títulos que otorgó el gobierno de Jeanine Áñez, como otorgó Evo Morales, como otorgan otros, pero se pone en cuestionamiento solamente lo que hizo ella, porque me da a mí, eso creo que no es correcto, cuestionar algo que es legal y correcto. Nosotros siempre hicimos las cosas bien. Ministro de Economía, Branco. Está bien, yo fui ministro de Economía, pero ¿cuándo entro al ministerio? Al final, Amalia. Entonces, si a mí se me va a acusar de que he hecho uso indebido de influencia, creo que está mal, porque no hice uso indebido de influencia de ninguna manera. No fui a presionar a nadie, no les dije entréguenme los títulos. Corrieron los trámites que ya se habían ganado en el Tribunal Constitucional en el año 2016 o 2017, si no me equivoco. Como te digo, yo salí del tema tierras con mis hermanas el día que muere mi padre. Ellas heredan toda la parte que era de Guarayos, dividimos las cosas entre hermanos y yo no hice esa parte, Amalia. Pero ahora que me digan a mí, no, Branco, le han dotado tierra, está completamente equivocado. Nosotros compramos las tierras, nunca hubo dotación. ¿Dotado no? ¿Le legalizaron? Legalizar es una cosa bien distinta a dotación, como me dijo Cacho. Cacho me dijo, usted le han dotado tierra. No me han dotado, Amalia. Y eso es lo que la gente dice constantemente. Le han dotado tierra, más o menos le han regalado. Y no es así. No. Ahora, explíqueme, Branco, cómo el Tribunal Constitucional hace pocos meses hace un fallo a favor. Eso... como quedó que hubo plata de por medio, ¿no? Le soy franca, le digo lo que quedó en el aire, ¿no? No, esa es una acusación terrible que me digan que yo estoy coimeando al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional hizo lo correcto de dar la tierra y a raíz de la presión del gobierno, en complementación y enmiendas, quiere cambiar una resolución que ha tomado por tercera vez, Amalia, porque esto no es la primera vez que se gana en el Tribunal Constitucional, como te digo, en el 2016 o 17, sino que salió la misma resolución de que se tenía que aceptar, porque, el gobierno alega de que no puedo tener más de 5.000 hectáreas, no de que son ilegales, no de que no cumplen fe, sino
no se puede porque la ley dice, cuando esto viene de mucho antes de la ley, que para los demás aplica y para a mí obviamente no puede aplicar. ¿Por qué es eso que para mí no aplica? No soy boliviano, yo no trabajo las tierras. En ningún momento se duda el cumplimiento de la función económica y social porque las tierras cumplen en todos los aspectos. Sin embargo, dicen no, porque esto no puede ser más de 5.000 o porque esta área es reserva forestal, cuando eso viene de antes de la reserva forestal. Entonces, esto ha sido un tema netamente político. El tribunal falla, como te digo, los mismos fallos que han ocurrido dándonos la razón, pero lamentablemente en este país, como va la justicia, un fallo del Tribunal Constitucional que debería ser definitivo, nunca es definitivo, y lo hemos visto con el tema de la reelección de la misma manera, ¿no? Entonces, para digamos, hacer la secuencia, siguiendo la versión que nos ofreces, Branco, es que no fue una dotación, fue una adquisición. Esta adquisición fue luego heredada, fue una especie de herencia, separando a las hermanas de tu persona, y luego perfeccionada esa operación, esa propiedad a través del Tribunal Constitucional en el gobierno de Yanine Áñez. ¿Así está la secuencia? Más o menos así es la secuencia, pero como te digo, todas fueron tierras adquiridas, nunca han sido dotaciones, se compraron, adquirimos deudas millonarias en el banco, en una de las tierras, Cacho, que no es fácil hacerlo y hay que trabajar y pagar las deudas, eso no es sencillo. Entonces, si es así, Branco, ¿qué están haciendo ahora tus hermanas? Porque si se han separado, si Laguna Corazón no te pertenece, no es parte de tus... Me están acusando de que las estoy perjudicando, obviamente, Cacho. Te imaginarás el problema familiar que tengo yo, que me dicen, oye, por tu culpa, por lo que estás en la política, a nosotros nos están perjudicando, porque a los demás les sanean y a nosotros no nos sanean nunca. O sea, es una barbaridad que se haga y se actúe políticamente. Hay que actuar de acuerdo a la ley. Lo que siempre hemos hecho, lo que he hecho yo personalmente, lo que ha hecho mi familia, es estar acorde a la ley. Bueno, pero la resolución del Tribunal Constitucional, esta última, ha sido anulada y bueno, ahora ¿en manos de quién están esas tierras? No ha sido anulada, Amalia. Salió una complementación y enmienda que dice que tiene que volver al Tribunal Agroambiental. O sea, es la vuelta de los tribunales eterna, que ya llevamos más de 20 años en eso y parece que vamos a seguir en lo mismo. Bueno, cambiamos de tema, Cacho, ¿te parece? Sí, Amalia, porque Branko Marinković ha anunciado hace unos días de manera pública que está dispuesto a ser candidato a la presidencia del país. Como hemos visto también hace varias semanas, ha estado con Jair Bolsonaro, con Javier Milei, el presidente de la Argentina. Branko, ¿tú te ubicas entonces políticamente en este espectro del arco político boliviano de la derecha, de la radicalidad de la derecha? ¿Cuál es tu ubicación política en este momento? Yo me ubico siempre en el lado derecho y de liberal, nunca radical, Cacho. Yo soy una persona que siempre creo en los equilibrios, creo en las democracias pactadas, porque creo que el radicalismo, el ser de derecha no te pone de ser radical. Yo te podría decir, entonces, fulano está en el lado radical de la izquierda. Creo que el radicalismo en ningún momento es bueno para el país ni para la sociedad. Creo que hay que buscar equilibrios en el país en todo sentido. Los equilibrios son fundamentales, pero más allá yo creo en las ideas liberales, yo creo en un Estado pequeño, yo creo que el Estado mientras más grande es más ineficiente y le genera más pérdidas de recursos a la población, que es lo que hemos visto en estos últimos 20 años del modelo del MAS. Branco, pero usted no es derecha, usted es ultraderecha. Cuando se va a esta reunión en Santa Catarina, en Brasil, ahí con Bolsonaro de anfitrión, se ubica en la super ultraderecha. Ahora, ¿qué le puede ofrecer la ultraderecha a un país con mayoría indígena? Una ultraderecha que está en contra del movimiento de los homosexuales, en contra de las mujeres, en fin, no sé, que si esa es la posición, la posición política que pueda ofrecerle algo a nuestro país. A ver, para empezar, puede haber políticos que tengan ciertas ideas sobre el tema homosexualismo, radicales, Amalia, eso yo creo que ese es un tema individual de cada persona. Yo tengo
probablemente mi mejor amigo en la vida es gay y no tengo ningún problema con eso, Amalia. Creo que sería una falacia hablar de eso. Me parece que eso está equivocado. Creo en los derechos de todas las personas por igual, no porque sean mujer, hombre, homosexual, negro, blanco. Creo que eso no debería afectar en la gente. La CEPAC, que es un evento que es una fundación de Ronald Reagan, expresidente americano, que creo que ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos, pero las ideas políticas se tienen que respetar en el tema liberalismo. Yo, como te digo, no voy a ir nunca al tema del fundamental. Creo que todas las personas deberían tener los mismos derechos, a diferencia de la Constitución que hizo el MAS, que puso diferencia entre las personas, puso diferencia de derechos entre aquellos que sean indígenas, los que no sean indígenas. Yo no creo en eso. Yo creo que un boliviano, un voto, y todos tenemos que tener los mismos derechos, debería ser el principio fundamental de nuestra democracia. Si nosotros podemos respetar la parte esa fundamental de que todos tenemos los mismos derechos, Amalia, creo que el país andaría mucho mejor y podríamos tener entre los bolivianos también una mejor relación y no andar profundizándola y tratando de dividir a los bolivianos. Creo que la división que se ha querido hacer en este país de Oriente-Occidente, que los cambas, que los collas, que indígena, no indígena, nos ha hecho mucho daño en este último tiempo. Y nos ha puesto en el entredicho de que si hay unidad o no hay unidad. Yo creo que hay mucha unidad entre los bolivianos. Creo que al final del día, tanto el alteño como el cruceño, como el chapaco, el cochabambino, todos quieren tener una vida mejor, quieren trabajar, quieren progresar en la vida, y eso es lo que buscan. Y buscan que su economía y su familia les pueda mejorar su calidad de vida, que es lo que en este momento estamos viendo en el país, que no nos mejora la calidad de vida, más bien estamos empeorando nuestra calidad de vida. Y bueno, eso es lo que tenemos que solucionar en este momento en Bolivia. Creo que lo fundamental es que el Estado no sea el que intervenga en la vida de las personas, sino más bien que les asegure educación, que les asegure salud, que les asegure seguridad y que les dé infraestructura. Pero en un Estado en el que estamos en este momento, Amalia, Cacho, que para todo pedimos permiso, para hacer algo tenemos, para trabajar pedimos permiso, para cargar combustible pedimos permiso, para viajar tenemos, o sea, realmente se ha vuelto el país de pedir permiso. Y eso es lo que nos tiene atrasado, lo que nos tiene agobiados como país y que está generando este problema en la economía. Yo sí soy economista, conozco los problemas, soy empresario, he hecho empresa, no solamente aquí en Bolivia, lo he hecho también en el Brasil, sé cómo trabajar. Y el trabajo, el fruto de la persona, la exigencia que tienes el día a día te da la eficiencia y te vuelve una persona más competitiva, que es lo que necesitamos en el país. Amén de todos los problemas que yo creo que tiene Bolivia, que hay que bajar los impuestos, que hay que hacer un montón de cosas para formalizar la economía de este país. Entonces, en lugar de crear, yo le digo antros de corrupción en las empresas estatales, más bien deberíamos estar pensando en bajemos los impuestos para que no exista el contrabando, para que la gente no necesite contrabandear, sino que más bien se formalicen, que en lugar de que estemos despilfarrando plata haya un banco en el Estado que financia a los pequeños comerciantes que quieren formalizarse, que quieren tener acceso a crédito, que hoy no lo tienen porque por los impuestos altísimos que se pagan. Pero entonces, ¿qué hacía usted en la reunión con Bolsonaro? Soy miembro del CEPAC y yo voy a ir a las reuniones del CEPAC, que es la fundación de los liberales y de derecha. Puede estar Bolsonaro, puede estar Milei. Ahí está la ultraderecha, es decir, ahí están. No sé si lo ha visto a Trump en el último debate, es decir, quiere comerse a los inmigrantes, a los haitianos, les dice cualquier cosa y esa es la esencia de la corriente con la que usted se ha reunido y desde donde usted ha lanzado su proclamación, porque no se ha proclamado en Santa Cruz. Lo que pasa, Amalia, es que yo creo que sí, porque yo voy a un evento donde hay una persona que sea más de derecha que soy yo o que sea ultraderecha, entonces si lo visitan a Maduro, el presidente de Bolivia, entonces él también es un dictador, si vamos por la misma lógica, digamos, ¿no? Entonces, si le habla a Maduro, yo también soy dictador porque me junté con un dictador, porque es un dictador, convengamos, digamos, ¿no? Yo estoy seguro que al final en la política tenemos que hablar con todo, tenemos que intercambiar ideas, pero las ideas nuestras tienen que prevalecer, las que tiene uno por sobre las demás personas. Más allá de eso, como te digo, habrá momentos que los presidentes se junten con Kim Jong-un en Corea, que fusila porque le da la gana de fusilar, pero no significa que va a venir a Bolivia a fusilar personas o a comerse perros y gatos, digamos. Yo creo que eso tiene que diferenciarse entre las personas y las ideas y las propuestas individuales de cada uno.
hay ese dicho, ¿no? Dime con quién andas y te diré con quién eres. Y a mí me parece, ¿no? Que no hay suficiente derecha en el país, no sé, Tuto Quiroga, Manfred, que ¿se van a asociar o usted va a ir solito? Yo creo que el tema de cómo se va a definir la elección, primero hay que definir cuándo van a ser la fecha de las elecciones. Yo creo que eso está en duda todavía, dependiendo de los referéndums, si acepta o no acepta el Tribunal Constitucional y a dónde vayan esas fechas, porque obviamente ya no van a ser los referéndums en la fecha de la elección judicial, sino van a ser más adelante y eso también pospondría la elección general. Esos son temas que tiene que definir la Asamblea. Pero en política, lamentablemente, Amalia, creo que si no aprendemos todos a poder conversar el uno con el otro y si dependemos el dime con quién andas y te diré quién eres, entonces no podríamos llegar a buenos acuerdos en la política que al final beneficien a la gran mayoría, porque tenemos que hablar todos, seamos derechos, seamos izquierda. Yo si tengo que hablar con Evo Morales lo voy a hacer, Amalia. No significa que porque me junté con Evo yo soy de izquierda o quiero nacionalizar. Eso lamentablemente no funciona de esa manera en la política. Hay que hablar con todo, hay que recoger las ideas. Habrá cosas que uno tal vez la tenga más clara y uno tenga más clara otras cosas en otros temas, en otras áreas. Entonces creo que el poder de sentarnos juntos y hablar de las cosas y definir es lo que nos va a llevar adelante, y también nos va a llevar adelante en el tema de la unidad, porque está yendo a la unidad. Yo creo que si pensamos como nación y la necesidad de país, al final nos vamos a poder poner de acuerdo y decir, bueno, esta persona tiene más votos, tiene más chances, no voy a ir a dividirle el voto, no lo voy a hacer de ninguna manera, pero tenemos que tener un proyecto en común en el que creamos de todas maneras aquello que nos vamos a dar la mano, porque no podemos decir, este es nacionalizador, yo soy privatizador y no vamos a poner de acuerdo porque este tiene más votos, tampoco va a funcionar. Y lo otro que hay que mirar de todas maneras es el sistema partidario en el país. Porque muchos me dicen hay 20 candidatos, sí, pero hay 6 o 5 partidos habilitados en este momento. Yo siempre le digo, para ir a la carrera de auto hay que tener auto, o sea, no puedes ir a pie. Entonces se definirá cuántos partidos políticos hay y ahí se va a definir cuántos candidatos hay. Yo creo en la unidad, creo que hay que pensar en el país primero y no personalmente en uno, y de ahí podemos definir qué se hace en las próximas elecciones. 3 preguntitas y te pido por favor respuestas bien cortitas. Acabas de decir que hay hasta 6 partidos con personalidad reconocida por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Ya tienes un partido que te respalde? Porque sigla es un requisito indispensable. ¿Tienes partido que te respalde? Yo sí tengo partido que me respalda, yo tengo el ADN que me respalda, que está terminando lo de sus siglas. He hablado también con otros partidos, he hablado con otra gente, he hablado con el MNR, he hablado con demócratas de Rubén Costa, que tenemos charlas constantes y hemos llegado a hablar del tema de que al final vamos a elegir un candidato, vamos a pedir la unidad. Esto que acabas de mencionar es realmente sorpresivo. Branko Marinković está conversando con Rubén Costas. Acabó la rivalidad entonces Branko con el ex gobernador de Santa Cruz. La rivalidad política hay que mirarla como rivalidad, pero no como enemistad, Cacho. O sea, podemos ser rivales, pero no enemigos. Creo que esas cosas son totalmente distintas. Y el bien del país, el bien del departamento, lo tenemos que poner siempre adelante de cualquier ambición personal que podamos tener, o Rubén o yo. Gran revelación. ¿Te acuerdas, Amalia, que eran realmente agua y aceite en algún momento allá en el departamento de Santa Cruz y en la política nacional? Otra pregunta cortita. Branko, ¿estás recibiendo asesoramiento de Javier Milei, de su gente, de Bolsonaro? No, para nada. Mi asesoramiento es netamente personas bolivianas que están trabajando conmigo aquí, que han estado en la política. La mayor parte son gente joven, que creo que el insumo que te dan los jóvenes es muy importante. Son la gran mayoría de los votantes. Además, son los que tienen mucho más por delante que nosotros los que estamos ya más tiempo en este mundo. Y la ultimita, sentí en tus palabras que quieres como que instalar un nuevo modelo económico, productivo en el país. Criticas mucho el modelo autoritario, populista que en este momento impera en el país. Resumido, ¿cuál es el modelo que propone Branko Marinković al país?
un modelo de Estado pequeño y de libre empresa. Creo que ese es el modelo que ha funcionado en el mundo a nivel mundial, inclusive en países socialistas. O sea, vámonos a los países del norte de Europa, Finlandia, Suecia, Noruega. Son países, si quieres, mucho más socialistas que nosotros en el sentido de lo que le dan a su gente y la ayuda que le dan a la gente. Pero dependen de las empresas privadas y de la iniciativa de los individuos en su país. Entonces, yo creo en los países donde el presidente no es la figura, sino es un tema coyuntural. Muchos me preguntan, no, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Yo creo que la figura del presidente tiene que ser bien clara. Yo no creo en la reelección. Creo que no debería existir ni una sola reelección. Creo que la persona debería cumplir sus funciones si hace el término 4 o 5 años, irse a su casa y trabajar como todos los demás para ganarse la vida, no vivir del Estado, que para mí lo más despreciable es las personas que se dedican toda su vida a la política y viven del Estado toda la vida. Entonces nunca van a tener una opinión que sea favorable al pueblo, sino favorable a quedarse en el poder. Creo que eso es lo que más daño le hace a una democracia, el querer empernarse en el poder. Tenemos personas que han estado en alcaldías durante 20 años, gobernaciones, en la presidencia o corriendo. Tenemos candidatos que están hace más de 30 años en este tema, que viven de eso, de estar ahí en la política. Yo no creo en eso. Creo que uno debería dar el paso a un costado. Pierdes una elección, andate a tu casa. Ganaste una elección, termina tu gestión, váyase a su casa. Y ahí tendríamos una política donde realmente los que conocen al líder del país son los que están en el país, sin la necesidad de generar estas figuras de caudillismo, de dictadura. Uno de los países más ricos de Europa en este momento, que tiene la mejor economía, es Irlanda. ¿Quién es el presidente de Irlanda? Muy poca gente lo sabe, porque no es una persona que está buscando su brillo personal, sino más bien el bienestar de su país. Y cuando termine su gestión se va a ir a su casa. Y creo que eso es lo más sano para la democracia. Y esa debería ser una de las partes fundamentales que tengamos en el país, para que dejemos la pelea que venimos llevando hace cuántos años, Amalia Cacho, que el Tribunal Constitucional, que el referéndum, que si se reelige, si es continua, discontinua. Ahora queremos volver a otro referéndum, a gastar plata que no tenemos para determinar si se reelige. Yo creo que hay que hacer una reforma constitucional y acabar con la reelección. Creo que eso sería un paso fundamental en el avance de la democracia boliviana. Branco, usted quiere ser candidato a la presidencia, pero al mismo tiempo quiere charlar, o sea, no está muy convencido de su candidatura, quiere charlar con otro. Entre esos otros está Tuto Quiroga, que, bueno, era el heredero del ADN, pero ahora ya no está en el ADN. En fin, ¿con quiénes precisamente ha pensado usted conversar, o las conversaciones son regionales? A ver, primero yo estoy 100% convencido de mi candidatura y de lo que quiero hacer por el país y de los cambios que quiero hacer en el país, porque creo que el país lo necesita y lo estamos viviendo en el día a día. Pero eso no quita de que yo no converse con los demás liderazgos para ver qué podemos llegar juntos en esto, para no hacerle daño al país en peleas que no son necesarias en este momento. Creo que la coyuntura pide cordura, creo que la coyuntura nos pide a todos que seamos racionales y realistas en lo que necesita el país. El país necesita urgente un cambio, porque el cambio es necesario, la economía no va a aguantar. Muchos dicen la crisis ha profundizado. Yo personalmente creo que la crisis recién comienza en el país en este momento. ¿Conversaría para qué? ¿Para transar sobre otra candidatura, para buscar? No sobre otra candidatura, sino para que podamos, si pensamos de la misma manera, si tenemos la misma idea de lo que hay que hacer en el país, podemos hablar de quién es el que tiene que ir, quién no va a ir, quién tiene más chances, quién tiene menos chances. Pero sobre el tema, que si yo estoy convencido, no, yo estoy 100% convencido, Amalia, de que yo puedo darle soluciones a este país. ¿No es que en ese camino está más interesado en la alcaldía de Santa Cruz? Yo te garantizo, cuando termine este tema de la candidatura nacional, que creo que la nacional es mucho más importante que lo regional, yo me voy a dedicar a mi trabajo. Es lo que me gusta hacer. Quiero darle tiempo a la familia, a mis hijos, que le he quitado mucho tiempo. Yo he vivido más de 10 años en el exilio, Amalia. No te olvides que ha sido un trauma para mis hijos, para mi esposa, que no ha sido nada fácil, porque el que no lo ha vivido realmente no lo puede conocer. Y no te olvides que yo estaba acusado de terrorismo, que es una barbaridad. Entonces, yo he pasado por demasiado en mi vida como para querer en este momento pensar únicamente en lo personal.
Hay que pensar en el país, hay que recuperar el país. Si yo logro eso siendo candidato o no siendo candidato, yo me voy a ir tranquilo a mi casa posteriormente a seguir trabajando como siempre lo he hecho. Se ha forjado en estas horas, Branco, un intento de un polo de unidad entre Vicente Cuéllar y Juan del Granado. ¿Hay posibilidades de que se pueda hablar con estas corrientes más de centro democrático en el país? Bueno, yo creo que ellos son más de izquierda, ¿no? Juan siempre ha sido más de izquierda, Vicente ha sido funcionario del MAS también en su momento, no nos olvidemos, trabajó con Evo Morales en la Contraloría aquí en Santa Cruz, entonces, como decía Amalia, si dime con quién andas, te diré quién eres, Vicente no sería nunca de centro, sería de izquierda, o lo llamaremos extrema izquierda si queremos, creo que por eso que no hay que generalizar las cosas. Me parece bien lo de Vicente, que se junte con Juan si piensan igual, son de izquierda, está bien. Yo voy a hablar con la gente que sea derecha, si Vicente me convence de alguna manera de que sus ideas son liberales, de que quiere un Estado pequeño, conversaré con él también, no tengo ningún problema. Pero no me contestó lo de Tuto, ¿ha visto que me hace ole? No, lo de Tuto, disculpa que no te lo conté, Tuto es un gran amigo mío de muchísimos años, Amalia, y voy a conversar con él no solamente de política, sino como amigos, y lo vamos a hacer siempre. Si podemos llegar a un acuerdo por el bien nacional, lo vamos a hacer, o sea, de ninguna manera lo voy a descartar, pero como te digo, más allá de eso, lo que me une con Tuto es una amistad que esa no se va a acabar. Pero como te digo, tenemos que llegar a tener las mismas ideas. Si vamos a hablar de que no va a existir la reelección en Bolivia, yo estoy de acuerdo con esas personas que me digan, ¿sabes qué? Vamos a trabajar para que haya una reforma constitucional para que no se reelijan. Y yo creo que el ejemplo viene por la persona. Por eso te digo, si a mí no me va bien, estoy dispuesto a irme a mi casa tranquilamente para dar el ejemplo de que hay que irse a su casa, porque hubiese sido muy distinto el país en el 2014, 2015, si todos los gobernadores y alcaldes decían no queremos la reelección y no nos vamos a presentar más y estamos dándole el ejemplo al señor Evo Morales de lo que hay que hacer de no reelegirse, entonces creo que la situación en el país hubiese sido muy distinta a lo que estamos viviendo hoy. Bueno, ya estamos agotando todo el espectro político en cuestión de candidatos. ¿Qué pasa con Samuel Doria Medina, con Agustín Zambrana, Amparo Vallivian, Antonio Saravia, Carlos Bert? ¿Cómo andan estas posibilidades? Por eso te digo, veamos primero cómo se definen los partidos, porque para esto hay que ir con partidos políticos. Vos no podés decir, voy a hacer una primaria entre los 20 que hay que se han declarado precandidatos y ¿qué vamos a hacer con los partidos políticos? Los partidos políticos pueden no gustarles a muchos, pero son necesarios en la política y en la democracia. Por eso hay democracia, tiene que haber partidos políticos. Entonces yo creo que primero se definirá en Bolivia dónde están los partidos políticos, cuántos van a ser, qué va a aprobar la Corte del Tribunal Supremo Electoral, y a partir de ese momento, cuando esté definido si son 5, si son 10, no importa, tendremos con quién conversar y qué decidir. Y yo termino, Branco, con esto. ¿Cree que el Occidente acepte un candidato cruceño? Se lo planteo así, de frente, ¿no? Hay un regionalismo, hay una brecha, y si uno ve los resultados de las últimas elecciones, pues Potosí, La Paz y Cochabamba han determinado la presidencia, y precisamente son los 3 departamentos donde usted no tendría mucha votación. Yo creo que, Amalia, la votación depende de la propuesta que haga el candidato y qué le ofrece al país. Yo creo que entrar en el tema de que el Occidente no acepte el Oriente sería una falacia. Es que yo no creo en eso si no hubiese la migración que hay del resto del país a Santa Cruz, porque ven días mejores en Santa Cruz, Amalia, y creo que si nosotros podemos traspasar esas ideas de lo que podríamos hacer, y creo que se puede hacer muchísimo por el Occidente, especialmente Oruro, Potosí, que son departamentos extremadamente ricos que no se está desarrollando de la manera que debería desarrollarse. Creo que hay mucho por hacer en esos departamentos, no solamente en el tema del litio. Creo que a los bolivianos nos han metido que el litio es la única salvación que tenemos. Potosí, Oruro, parte de Chuquisaca y parte de La Paz tienen un potencial en el tema fertilizantes que es impresionante y que no se está explotando. Y creo que tenemos los vecinos más grandes, uno de los más grandes, el más grande es Brasil en el mundo en agricultura, que utiliza todo eso y no lo estamos mirando, que eso haría
muchísima mano de obra, daría valor agregado, no estaríamos exportando solamente materias primas, y creo que hay mucho por hacer en el occidente, y como candidato, si logro convencer a la gente de lo mucho que se puede hacer en el occidente y de las cosas que hay que hacer realmente en el país, nos va a ir bien. Así como ganó en su momento el general Banzer, que era cruceño, ha ganado en La Paz, ganaba en el Alto, cuando ha perdido en Santa Cruz, se puede hacer. Creo que creerle al MAS, que nos ha hecho creer que los cruceños no podemos ser candidatos, sería menospreciar a los cruceños, para empezar, ponernos en un lugar de decirnos ustedes no pueden ser y tienen que quedarse a trabajar calladitos y no sean candidatos, que me parece que está mal, que está equivocado. Pero más allá de eso, Santa Cruz es el departamento que más ha crecido, y creo que nos corresponde a los cruceños dar el ejemplo del trabajo, de la libertad económica para el resto del país, para que el desarrollo sea parejo en toda Bolivia. Perfecto, perfecto, Branco. Te agradecemos mucho por este tiempo con candidatos. Es un sector especialísimo que hemos abierto acá en esta aventura periodística de manera conjunta entre Cabildeo Digital de Amalia Pando y Datapolis.go. Así que muchas gracias por tu tiempo, y vamos a estar en futuras ocasiones volviendo a conversar cuando tengas novedades sobre esta decisión de buscar la candidatura presidencial del país, de forjar una línea de derecha en Bolivia, que tú dices es liberal, y yo me reconozco como tal, y entonces habrá novedades seguramente en el futuro. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la entrevista y por las respuestas, y por no haberse enojado, porque otros se enojan, ¿vio? No, hasta la próxima. Muchísimas gracias a los dos, ha sido un placer. Gracias. Bueno, Amalia, interesante la entrevista con Branko Marinković. Por ejemplo, me he quedado asombrado por este acercamiento ahora que tiene con Rubén Costas, después de estas durísimas peleas discursivas que tuvieron en su momento, sobre todo después del ataque, ¿te acuerdas?, al Hotel Las Américas, y acusaciones de ida y vuelta. ¿Cómo te ha parecido a ti la entrevista con este político de Santa Cruz? Es interesante, Gacho, que Santa Cruz es el que más candidatos está lanzando a la arena, ¿no? Vicente Cuellar, Agustín Zambrana, el coreano Chi, bueno, y ahora Branco, y por ahí me olvido de algún otro. Santa Cruz ha tenido un protagonismo no solo económico, sino político, gravitante desde el 19 para acá. De tal modo que pues no sería de extrañar que el candidato con mayor arrastre salga del suelo cruceño, ¿no? Branco, me gusta la franqueza, ¿no? Soy de derecha, ¿no? No le gusta mucho lo de ultraderecha, pero está en la ultraderecha, ¿no? Está con los Bolsonaro, en fin. Pero claro, en la ultraderecha hay de todo, ¿no? Milei, que se perfila como un gran ideólogo del liberalismo, y Bolsonaro, que está con los Trump, es decir, entre los burros, ¿no? La bolsa de burros, ¿no? Y todos están juntos. Vamos a ver si encuentra raíz electoral. Por supuesto, el primer desafío será Santa Cruz mismo, ¿no? Vamos a ver si va con la ADN, bueno, ya tiene sigla. Y es interesante la propuesta, ¿sabes? Que no discutamos entre 20 o 30 aspirantes, porque aspirantes hay muchos a la presidencia, discutamos entre los que lleguen al final, entre los que logren inscribirse y los que tengan partido y candidato. Entre esos discutamos si hay alguna posibilidad de hacer una alianza o discutir un candidato único, o escoger entre ellos a un candidato y el resto que se retire. En fin, no se sabe cómo será. Sí, es correcto lo que dices. Finalmente esa parece ser la lógica en términos de pragmatismo político, la más interesante, ¿no? En vez de discutir entre muchos precandidatos sin partido, es mejor discutir entre partidos que ya tengan un candidato, que lo pongan sobre la mesa, y sobre eso dilucidar quién podría ser el candidato de la unidad, ¿no? Me parece lógico lo que planteas, y claro, parece que también está yendo en esa línea
Tuto Quiroga, Branko Marinkovic, el mismo Samuel Doria Medina, y ahora este polo de unidad que se ha forjado aquí en La Paz entre Vicente Cuellar y Juan del Granado. No, las cosas se están moviendo, para decirlo de otra manera. Se anuncia, por ejemplo, para el 28 y el 29 de este mes una nueva reunión de los precandidatos, esta vez en el departamento del Beni. Entonces, parece que la cosa puede madurar, y si va por esta lógica que tú mencionas, creo que es una buena manera de escoger a una posibilidad remota en este momento de una candidatura única desde la oposición. En todo caso, Branko Marinkovic es un candidato convencido, no lo está pensando, ya lo pensó mucho. Ahora lo que marca esta entrevista es la decisión de ser candidato. Definitivamente va a ser candidato, de eso no hay duda. Así es. Bueno, amigas, amigos, hemos llegado al final del programa Candidatos. Vamos a estar entrevistando a otros personajes que están buscando este mismo objetivo: conducir al país en tiempos realmente difíciles en cuestiones económicas, políticas y sociales. Amalia, en cualquier momento estamos... ¿Por quién de todos se inclina el electorado, ¿no? Esa es la pregunta. Bueno, sí. Me despido de ustedes. Chao, Amalia. Hasta la próxima.